Ustedes saben que hay personas que sienten mucho más, como más, que perciben más, que notan, son muy sensibles a la energía de los espacios, que se conmueven muchísimo con un gesto, con una palabra, incluso con una mirada. A veces lo viven como una carga, esta sensibilidad, otros como un gran regalo. ¿Y a quiénes me estoy refiriendo? A ser personas altamente sensibles, que se llaman paz. Es, creo que la gente paz vive con el corazón y los sentidos muy abiertos, se empatiza con el que tiene enfrente. Hola, ¿cómo están? Con la felicidad y gozo de vernos en este programa Camina con Meg, que les traigo siempre cosas muy interesantes. La verdad, temas que están a veces de moda, pero no se entiende nada. A veces ni siquiera nos acercamos a conocerlo, pero mi intención siempre es que te enteres, que sepas que hay salidas, que hay recursos, que hay personas muy especialistas en temas particulares, que posiblemente hoy, cuando escuches el programa, igual dices, mira, no lo sabía. Eh, Ustedes saben que hay personas que sienten mucho más, como más, que perciben más, que notan, son muy sensibles a la energía de los espacios, que se conmueven muchísimo con un gesto, con una palabra, incluso con una mirada. A veces lo viven como una carga, esta sensibilidad, otros como un gran regalo. ¿Y a quiénes me estoy refiriendo? A ser personas altamente sensibles, que se llaman paz. Es, Creo que la gente paz vive con el corazón y los sentidos muy abiertos, se empatiza con el que tiene enfrente. Por eso están como, ¿cómo podrán hacerlo las personas paz sin agotarse? ¿Cómo pueden transformar esta intensidad en una fuerza que los sostenga y no a lo que los derrumbe? Nuestro cuerpo siempre, siempre nos está hablando, nada más que somos un poquito sordos. A veces lo hace muy suavecito, te da una tensión en el cuerpo, a veces una incomodidad, ¿no? Aquí en la barriga, otras veces te grita a través de un dolor. Aquí el asunto es que, como siempre lo decimos en el programa, la autoobservación nos ayuda, uno, a conocernos, a aprender y a cuidarnos. La pregunta para ti, ¿estás escuchando hoy tu cuerpo? El programa está padrísimo y miren cómo se llama. Ser paz con S y vivir en paz con Z. Mi invitada, una especialista grandiosa, que es paz, por supuesto, que es Mariana Sánchez Salas, que es licenciada en terapia física y rehabilitación, es una exploradora apasionada del cuerpo humano y su capacidad de sanar cuando encuentra el equilibrio. Su enfoque es integrativo, con bases neurocientíficas y se centra en uno de los grandes protagonistas de nuestra salud, el sistema nervioso autónomo. Ese sistema silencioso que regula nuestras funciones vitales y que cuando se desajusta impacta directamente en nuestro bienestar físico, emocional, incluso inmunológico. Mariana acompaña a cada persona a comprender cómo su cuerpo se relaciona con el entorno, a reconocer las señales que envía y para encontrar no solo alivio, sino también prevención. Su trabajo es ir en busca de las causas profundas, de los patrones que perpetúan el dolor o la limitación y de las herramientas que nos da para transformar esa realidad. Su formación abarca desde la rehabilitación neurofisiológica, trabajo con trauma, biomecánica postural,
neuroatletismo, las cadenas musculares y articulares y la terapia manual. Todo esto sumado a una visión humanista le permite ofrecer un acompañamiento que honra la ciencia, pero también la experiencia única de cada cuerpo. En sus manos, la fisioterapia se convierte en una invitación a reconectar con la inteligencia natural del cuerpo, liberar tensiones, recuperar movilidad y a aprender a cuidar de nosotros para vivir con más salud y más plenitud. Esta es mi invitada maravillosa, mi querida Mariana. Gracias, gracias por estar en el programa, de verdad. Ay, gracias, Meg. Creo que es la introducción más linda que me han hecho en la vida. Estoy muy conmovida. Muchas gracias. Pues hablando de esta sensibilidad, ¿no? Que posiblemente alguien como tú, ¿no? Y como muchas de las personas que seguramente nos están escuchando, a veces eso, cuando alguien dice cosas lindas de ti, te conmueven a las lágrimas. Y cuando tú no eres tan sensible, dices, ay, bueno, nunca tanto, ¿no? Porque esa es la historia donde viven las paz, que la gente dice, ay, qué exagerada, ¿no? Y siento que estamos en un tiempo, una, que se dio a conocer que es una persona altamente sensible. Dos, que entonces ahora usamos mucho el paz para no hacernos responsables de que en los recursos tenemos que tenerlos nosotros adentro. Desde tu experiencia, porque tu experiencia es muy con el cuerpo, muy con las emociones, muy con el sistema nervioso, ¿cómo vas y cómo te lleva a ti desde este ser paz para vivir en paz? Eh, Muy buena pregunta. El término paz lleva 25, 26 años. Fue acuñado por una científica que se llama Elaine Aron y ella con su esposo, que es investigador, empezaron a hacer estudios. Yo descubrí el término hace 6 años porque no podía más con mi vida y porque yo ya estaba estudiando trauma. Todo me saturaba y en mis estudios, que nunca paro de buscar y buscar cosas y tratar de entender, eh, llegué a este término y me cambió la vida por completo. Cambió no solo mi vida personal, sino también mi práctica profesional, Claro, ¿no? Entendiendo mucho más por dónde llevarle a la gente. Para mí como paz, algo que ha sido muy importante es una, entender cuáles son las características que me hacen sobreestimularme, ¿no? Me gustaría para todos tus seguidores, me gustaría explicar un poquito qué define a una persona paz, grandes rasgos. Hay unos cuestionarios, ya ahorita te mandaré la liga. A mí me gusta seguir a Elaine Aron porque siempre como busco a los eh, iniciadores de las teorías y hay mucha basura también medio rara sobre lo que es ser hipersensible o altamente sensible. Eh, pero para mí fue muy importante entender cuáles eran mis disparadores, cuáles son las características, porque yo a veces llegaba a un restaurante y no podía escoger qué pedir del menú. Y no entendía por qué no podía tomar una decisión tan sencilla como ¿qué quiero comer? Ni siquiera le podía preguntar a mi cuerpo en ciertos momentos de qué tengo antojo, ¿no? Hay decisiones súper sencillas que a mí me cuestan mucho trabajo, sencillas del día a día. Y después, entendiendo que soy paz y que tengo una hipersensibilidad tremenda a los sonidos, entonces digo, ok, alto, tiempo, ¿qué es lo que está haciendo que mi cerebro no pueda articular, que no me pueda incluir en la plática? Y claro. somos tres personas. ¿Qué es? Ah, hay mucho ruido. Ah, hay mucha luz. Ah, la conversación de al lado me está jalando porque esta chava está contando algo doloroso. Entonces, a veces me iba al baño o a veces me salgo del lugar un minuto y me centro en, voy a entrar en un lugar ruidoso porque no voy a callar al lugar. No les voy a pedir que le bajen a la música. Eso es usar, yo le llamo ser paz como una tiranía, ¿no?
Ajá, claro, O claro. sea, el mundo se tiene, como es genético y como así nací, el mundo se tiene que acomodar a mis necesidades. Y no, hay veces que puedes pedir que bajen si eres el único en el restaurante, ¿no? Pero hay otras que no. Y como tú mencionaste, es súper importante hacernos responsables de nuestra parte y hacernos más adaptables, porque la vida, mientras más adaptables seamos, más en nuestro centro vamos a estar, ¿no? Más flexible va a estar nuestro organismo, también fisiológicamente. Menos inflamación voy a tener, menos procesos digestivos eh, problemáticos voy a tener, ¿no? Entonces, una es tenemos que entender que nosotros, o sea, vamos, les voy a dar un poco las características, ¿ve? Para que de ahí, no sé qué opines, para que de ahí nos vayamos ya con las adaptaciones, experiencias. Me dices que tú vives rodeada de personas altamente sensibles también. Pareciera como que nos vamos imanando unos con otros. Sí, la verdad. Eh, y es muy lindo poder tener una comunidad que te entienda. Entonces, resumieron, ya ves como los gringos siempre ponen acrónimos para que sea más fácil recordar las cosas. Hicieron un acrónimo que es DOS, DOES, para como los cuatro pilares de las personas altamente sensibles o en inglés HSP de Highly Sensitive Person, ¿no? El primero es Deep Processing, o sea, procesamiento profundo. Las personas hipersensibles todo lo procesamos a un nivel mucho más profundo y sensorial. Pasa por diferentes canales neurológicos. Entonces, necesitamos un poco más de tiempo para procesar la realidad, porque tenemos mucha más entrada de sonidos, de olores, de microgestos. Por eso podemos detectar también más lo que pasa con la gente alrededor, pero es un procesamiento mucho más profundo de la realidad, de nuestro momento todo el tiempo. No tenemos este filtro que tienen el 40% de la población, que pues solo Desconecta. escuchan más o menos lo que tienen enfrente y tienen un filtro maravilloso que a mí muchas veces me da envidia, muchas, Muy bien. que se va atrás, ¿no? Tras bambalinas, el ruido y el tal y el tal. Si yo tengo un aspirador al lado, me cuesta trabajo escuchar lo que me está diciendo la persona. Entonces, pues a veces tengo que parar la conversación y decirle, dame un segundo para reprogramar, o sea, como para entrar en el consciente de, a ver, va a estar este ruido acompañándome y yo quiero poner atención a esto, ¿no? Porque no nos damos cuenta y para cuando nos damos cuenta ya tenemos los músculos apretados, ya estamos súper de malas, ya ¿Ya te quieres ir? tenemos gastritis, exacto, Ujú. o ya te cayó mal la persona y no es lo que te está diciendo, es lo que estás percibiendo de todos lados, ¿no? Entonces, algo importante es las personas hipersensibles, todo lo procesamos mucho más profundo, todo nos parece mucho más importante, para bien y para mal. La segunda es la O, overstimulated, ¿no? Este es el único defecto puro de las PAS. Claro. Somos muy fácilmente sobreestimuladas, pues sobreestimulados. Voy a hablar en femenino solo porque estamos hablando de las personas, ¿no? La misma cantidad de la población masculina y femenina es hipersensible y para los hombres es un poco más difícil manejar la hipersensibilidad porque solo la palabra sensibilidad los Es lleva a vulnerabilidad. un Ajá. tema femenino y, ¿no? Pero la mitad del 30% de la población, o sea, perdón, me regreso un poco, el del 100% de la población, 40% están en una sensibilidad media, 30% estamos en la hipersensibilidad y 30% están en la infrasensibilidad, ¿no? Pues son personas que viven muy disociadas de el mundo o que sensorialmente no tienen el mismo cableado, ¿no? Entonces, dentro de este 30% de las personas hipersensibles, la mitad son hombres y la mitad son mujeres.
somos mujeres. Yo me reconozco como mujer, por eso lo digo, pero es bien importante darle ese espacio a los hombres, porque la están pasando muy mal los hombres hipersensibles en ese sentido. Ahora, entonces, somos fácilmente sobreestimulados y era lo que te decía, estar en un lugar con una luz muy intensa ya puede ser suficiente para no poder continuar la plática, o para que tu estómago segregue más ácido y te dé gastritis, o para que si tuviste una junta intensa o viste un programa un poco que te tocó un poco más las emociones de lo que esperabas, ya no puedas dormir esa noche. Cuando tal vez otras personas bajan. Yo he tenido varios momentos, o sea, periodos en mi vida en donde estoy desregulada y tener pláticas con amigos que quiero, que nos llevamos bien, solo tener interacción emocionalmente estimulante era capaz de generarme una crisis de fatiga Wow. y tener que estar acostada un día en la cama porque había visto a mis amigos 3 horas, ¿no? Entonces llega a ser muy incapacitante la sobreestimulación y para que no llegue es muy importante detectar cuáles son nuestros disparadores, ¿no? Esa es la parte negativa de paz. Las demás yo creo que son muy, eh, pueden ser tomadas de muy buena manera. Hay gente que hasta dice que que es como un superpoder. Está considerado como una característica evolutiva, pero también en un mundo como el que vivimos ahorita puede ser demasiado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de la sobreestimulación. Ahora vayamos a la siguiente sigla. Entonces ya vimos D, que es Deep Processing o funcionamiento profundo. La otra es fácilmente sobreestimulada, que es la O. Y la E, que es las emociones y la empatía. Todo lo que sentimos pasa por nuestra corteza frontoparietal. Todo lo que vivimos tiene un procesamiento emocional Claro, claro, por y eso es tenemos una agotante. capacidad, sí, tenemos una capacidad de empatía mucho más importante que mucha gente. Esto está analizado con resonancias magnéticas funcionales, está visto, pues, tenemos un cerebro súper empático, lo cual nos hace sufrir mucho también. Cuando los PAS no estamos regulados, somos mucho más proclives a tener ansiedad, depresión o a ser diagnosticados como personas neuróticas, personas border o estar en el espectro limítrofe, incluso autista, si tendemos más a la disociación. Eh, entonces hay que tener cuidado con si esto les está resonando. No dejar que cualquier persona nos diagnostique a la Ah, ligera. claro. Investigar un poquito más sobre lo que es ser persona altamente sensible y te puedes regular mucho más fácil, ¿no? A veces la gente busca un sedativo, una pastilla que calme esta hipersensibilidad. Mala noticia, no se puede, Sí, además, ¿no? o le meten al alcohol o a la droga para desconectarse, porque es lo que quiero Porque es es demasiado. demasiado, claro, claro. Sí. Entonces, ahí creo que es importante manejar nuestra empatía hacia nosotros, porque tendemos a ser muy empáticos con el mundo y muy poco empáticos con nosotros. La mayor parte de la gente paz, eh, tenemos baja autoestima, nos sentimos inadecuados, porque también Lo has repetido. esta velocidad de reacción que tenemos, exacto, esta velocidad de reacción que tenemos es menor porque procesamos más profundo las cosas. Tal vez nuestra opinión va a ser muy valiosa cuando la demos, pero no la tenemos tan rápido como mucha gente. Y entonces eso nos empieza, o llegamos a un lugar y nos sentimos inadecuados, o sentimos la energía del lugar y ya no podemos estar tan cómodos, cómodas. Entonces puede ser muy incómodo si estamos sobreestimulados. Si controlamos eso, y nos enfocamos en ser más empáticos con nosotros, en darnos nuestro espacio, se vuelve de verdad un estado de muchísima mayor paz Sí, eh, pero te voy a decir y algo. plenitud.
te quiero preguntar algo, Mariana, porque mira, Claro, yo creo que es muy importante uno reconocer esto que yo soy. ¿Soy paz o no? Y paz o no paz, todo el mundo tiene que tener una forma de autorregulación, de recursos. A ver, tú dijiste algo muy importante. Yo estoy en un restaurante y ya me estoy abrumando, yo me paro, me voy, me salgo, inhalo, exhalo, no van a acabar la música. Reconoce qué es lo que te está llenando. Asumo que tomaste unas respiraciones, regresas, te sientas desde otro lugar, porque quien nos está escuchando, que es paz, posiblemente lo que hace es que a lo mejor se sale, llora, no se conecta, pierde relaciones, porque no puede. O sea, no es que sea una persona rara y difícil, es que no puede con lo que le pasa en su entorno. Y eso debilita al sistema nervioso todo el tiempo. Por eso lo que decías tú, ansiedad, depresión, pues es el sistema alterado, el sistema nervioso alterado, que acaba haciendo un daño en el cuerpo físico, ¿no? Porque totalmente. estabas diciendo que no todos los PAS son así. Tenemos unos PAS que se van al otro extremo, siendo PAS, que tú Sí, dijiste, en esta tendencia que a lo mejor los catalogan como limítrofe, ¿no? Y resulta que no es que está buscando morirse o atreverse, es que es parte de una personalidad que está sumada a su paz. ¿Así es? totalmente. Totalmente. Ser paz es un rasgo más, o sea, la personalidad se desarrolla aparte. Tú puedes ser un paz extrovertido, puedes ser un paz introvertido, puedes tender al aislamiento o puedes tender a la sobreestimulación, que eso es muy importante, porque si bien mi temperamento es altamente sensible, mi personalidad es otra cosa y se va a dar por eventos, sobre todo de mi niñez, se va a dar por cosas que mi sistema decidió hacer. Quiero regresar un poquito a lo que acabas de decir de el sistema autónomo. Y hay una causa fisiológica que me gustaría brevemente comentar. Sí, lo que hace el cerebro y el cuerpo, el sistema nervioso autónomo lo que hace es que integra, interpreta y produce una reacción ante lo que entiende o recibe de los sentidos. Tenemos 5 sentidos externos que son los que nos enseñan en la escuela, ¿no? La vista, el tacto, el olfato, el oído y el gusto. Y luego tenemos 3 sentidos internos, que son el vestibular o el sentido del equilibrio que está dentro de la cabeza y le dice a nuestro cerebro en qué velocidad, posición nos estamos moviendo. Eso es súper importante. Hay otro sentido que se llama propioceptivo, propio de mi sentido, que está en articulaciones, en los centros de los músculos, en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, y le dice al cerebro en qué posición estoy. De manera que si tú a la mitad de la noche o ahorita te enfocas en sentir tus manos, no necesitas verlas para saber en qué posición está cada dedo Correcto. o en qué posición están tus pies sin la necesidad del tacto, porque es un sentido de tacto interno, digamos, ¿no? Entonces, propiocepción. Y luego hay otro que se llama la interocepción, que nos dice, que le dice al cerebro si tenemos hambre, sueño, frío, calor, ¿no? Si me siento cansada, si estoy excitada, si eh, entonces, la interocepción está dada por el nervio vago que está ahorita De en supermoda. auge y es un nervio que busca como crear una congruencia entre mi interior y mi exterior, ¿no? El cerebro tiene centros de interpretación, ahorita no quiero entrar en eso tan profundo, pero hay centros de interpretación que se juntan también con centros de memoria emocional y entonces emite una respuesta, ya sea en muy, muy, muy grandes rasgos, y si hay neurocientíficos, espero que no me cuelguen, en muy grandes rasgos, sea me muevo, no me muevo, me acerco o me alejo. Todo lo que decide nuestro cerebro es una acción motriz. ¿Por qué estamos
porque venimos de la evolución y estamos entrenados a salvar nuestra vida. Entonces, imagínate una persona que recibe muchos estímulos del exterior y del interior. Entonces el cerebro está sentado en un restaurante y el lóbulo frontal y la conciencia dicen, si yo estoy a toda madre echándome un café y los sentidos están diciendo, hay ruido y y las luces, pero además, ¿no? Tienes hambre. El hambre es un estresor para el sistema. Entonces está así y no hay una congruencia que genera un estado de alerta, genera más azúcar en la sangre, genera más contracción muscular porque todas las decisiones cerebrales son acciones motrices de entrada. Entonces, claro, por eso los PAS en mi consultorio llegan con contracturas musculares o con un tono súper bajo, les pesa el cuerpo, no se pueden mover, viven cansados porque no reaccionan, no alcanza a reaccionar. Entonces, hay ahí una búsqueda de congruencia. Y los pensamientos entran a tratar de clarificar esa incongruencia. El problema es cuando los pensamientos son, soy una loca, estoy inadaptada, soy un sensiblón, no aguanto nada, ¿por qué todos pueden y yo no puedo? Porque sí hay dos mensajes, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que lo que está pasando es que hay mensajes incongruentes y no que no eres capaz, Claro, entonces tienes la capacidad de buscar esa congruencia. Por eso yo salgo del lugar y busco que mis pensamientos digan, a ver, cuerpo, lo que pasa es que hay un lugar con ruido. Y entonces ahí mi cuerpo le está diciendo a mi cerebro, estamos en alerta, y yo uso la vía top down, porque la bottom up, ¿no? La vía de abajo hacia arriba es mucho más fuerte, es mucho más rápida porque es instintiva. Mis sentidos van a tener la primera entrada a mi cerebro, pero con la mente yo le puedo decir, no, mira. Y entonces hacemos como un zoom out, hacemos un alejamiento de la situación, que eso nos ajá, cuesta mucho a los PAS. Tenemos que tomar perspectiva, salirnos del pantano de la sobreestimulación y decir, esto solo es ruido. O esta persona está muy emocionada por lo que está diciendo, no está enojada conmigo. claro, 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 claro. Esta persona está frustrada por la situación y no está enojada porque yo no la entiendo, solo está, a mí eso ha sido lo que más me ha costado. Entender que la gente está en su rollo y no es un rollo conmigo ha sido mi mayor reto como paz. Mi Pero, mamá siempre me decía, Mariana, es que tú se nubla y crees que es contigo. pero a ver, en esta parte que es bien interesante, porque también las pasas en esto. De pronto, su, mi enojo se hace tu enojo. Sí, O mi tristeza se hace tu tristeza. O sea, ese vínculo sensible que empatiza emocionalmente con el otro, ¿qué recurso hay para que tú hagas esto? A nivel de una, haz de cuenta, estamos tú y yo en esta plática y de pronto dices, me, qué intensa, ay, qué intensa. ¿Qué hace Mariana Paz para decir, esto no es mío, es de Meg? ¿Cómo le haces? primero, para mí la herramienta más poderosa ha sido frenar y decir, yo tiendo a empatizar muchísimo. Yo tiendo a sentir la energía de los demás o yo tiendo a pensar que eso es hacia mí. Eso es lo primero, porque eso me permite hacer una pausa en mi reacción. O sea, me puede empezar a dar taquicardia si alguien está muy intenso cerca de mí. Dos, busco generar un poquito más de distancia física si estoy en persona. Eso me permite a mí darme una señal de Hace para autonomía. atrás, toma Un esto, poquito. esto. Claro. Sí, ¿no? O sea, me hago un poquito para atrás discretamente Ajá. y trato de decir como, ok, aquí estoy yo, ahí está la otra persona. Pero lo que ha hecho que yo pueda poner ese freno cada vez más rápido, Y antes de que se me apriete la panza, antes de que ya tengo la adrenalina por todos lados, o antes de que ya me enojé también, porque yo era muy reactiva a comparación con lo que soy ahora, es el mindfulness.
¿no? Ejercicios de atención plena constantemente en el día, ver a la gente, verme a mí, ver a los árboles, verme a mí. Hay unos ejercicios de anclaje sensorial que a mí me gustan muchísimo, eh, que son, ¿quieres que te dé unos ejemplos ahorita? Sí, claro, Ok. para que nos escucha, claro. Eh, Mm. por ejemplo, ya, algo que nos ayuda mucho es movernos, ¿no? Salir a caminar a lugares abiertos o ver a una ventana en donde puedas ver algo más allá de 7 metros. Abres la ventana o la puerta o sales a caminar y empezar a poner atención a los diferentes sonidos que escuchas. Por ejemplo, empiezo a escuchar ahorita, hay unos pajaritos que están cerca en mi balcón, hay unos coches pasando a lo lejos. ¿Y de dónde a dónde pasan esos coches? Más o menos a qué distancia los pondría. Y luego trato de identificar el silencio entre los sonidos que estoy percibiendo. Esos espacios entre los sonidos de los pájaros, no solo el ruido, porque lo que nos viene muy bien para tomar una Espacio, claro. perspectiva es los espacios, ¿no? Entonces, si estoy sentada y no puedo salirme, porque además estás en medio de una conversación intensa, tendemos a que la gente nos cuente sus traumas más profundos y tenemos también esta cosa, generamos empatía también del otro y mucha confianza en el otro por nuestra empatía. Y entonces nos cuentan su vida y nos están contando una historia horrible que nosotros ya estamos saturados por la historia y ya nos queremos ir, pero tampoco, a ver, no te vas a parar cuando tu amiga o mi paciente o... Entonces es los silencios entre la narrativa, como un espacio de anclaje, como una paz, como un respiro entre esta historia, ¿no? Entre cada palabra. Pongo atención a la historia, claro, porque para mí es importante también esa historia, acompañar a esta persona que quiero o a la que le estoy dando un servicio y porque quiero entender a mi interlocutor en general, ¿no? Pero poner atención a esos espacios a mí me ha ayudado mucho. Sensorialmente es un ejercicio de atención plena o de mindfulness en inglés que sirve mucho para que el sistema pueda entrar en un espacio más contenido o más seguro desde el cual acercarse a un estresor, en este caso emocional, ¿no? O sonoro. Eh, otra cosa es, por ejemplo, tener cuidado si nos notamos ya como reactivos, brincones, con mecha corta, es porque estamos desregulados, desreguladas. Entonces, no ver tantas cosas en el celular, tener rituales de estar solos cada día es súper importante. Necesitamos una dieta de soledad, los PAS. Es súper importante. Diario. ¿Cuál va a ser el momento que me voy a regalar? Y no para disociarme y abstraerme y ver No, no, redes sociales, solo para estar, ujú, ujú. caminar, para, ¿no? Para darme o leer, o, ¿no? Pero me refiero a TikTok o No, nada de, Instagram, bueno, que luego te estimulan más. claro, sí, claro, porque ojalá te dieran puras cosas que quieres, te dan una cantidad de informaciones que más te alteran. Yo tengo una cuenta en donde casi todas las cuentas que sigo son de animales. Esa Claro, es mi cuenta de regulación. claro, Tengo, claro. tengo un perfil en Instagram, una cuenta que abrí, en donde sigo, porque a mí los animales me calman, me regulan. Es una cuenta de fotografía, de naturaleza y animales. Pueden hacer eso también. Pueden ver algún programa, pueden, o sea, programas sonso. Sobre todo han encontrado ahora estudios científicos que ver programas ya vistos, o sea, es la tercera vez que veo tal serie y no sé por qué. Pues es porque tu sistema necesita ir a un lugar seguro y regulador. Eso podría contar como un espacio seguro, como un momento para uno solo, pero tendemos a dar mucho hacia afuera, tendemos a recibir mucho desde afuera, entonces es importante darnos diario un rato. ¿Cuánto? Depende del día.
Yo, por desgracia, me exigí tanto por décadas que tuve que estar como casi un año sola en cama con un problema de salud tremendo, del cual llevo casi 4 años saliendo, pero ahorita me queda claro que fue una sobresaturación, ¿no? Yo ya estaba en fatiga crónica y me fui para abajo. Y gracias a eso ahora estoy mucho más en mí, Claro, más en contacto con los triggers también. Y sí. ya sé, uff, estoy entrando en una zona amarilla. Ya me di cuenta de que la vecina de mesa puso el tenedor en la mesa y mi cuerpo brincó. Uf, eso ya es naranja. Entonces tengo que hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir al baño, me voy a mojar las manos con agua fría y voy a poner atención al agua. Voy a pedir agua y voy a poner atención a la sensación. Y entonces, ¿no? Como estas pausas sensoriales. No es alejarnos de la sensación, es entrarle a la sensación y luego buscar los silencios entre sensaciones. Y entonces dices, ah, perfecto, no es solo ruido, es una combinación de cosas. Entonces yo tengo capacidad de moverme entre esas cosas, no estoy siendo atacada o atacado por todo esto, ¿no? O estas emociones que a veces nos pasa mucho, somos atacados por emociones y no sabes si estás enojada, triste, cansado, hambriento, como los niños. No sé qué tengo, pero ¿qué necesitas? No sé, Estoy de estoy malas. saturada, no sé. Claro, claro. Estoy de malas, pero acércate, pero aléjate, pero abrázame, pero vete de mi casa. Y es normal porque estamos en una saturación. Entonces, entender eso y estar con personas a quienes podamos decir, no sé, estoy saturada, estoy saturado, necesito un momento y darnos un momento en el baño, si estás en un lugar público, o salirte tantito y decir, ok, ¿qué es la parte de mi cuerpo que se siente más cómoda ahorita? Ah, cuando exhalo. Ok, entonces ahorita voy a enfocarme en la exhalación y vuelves a entrar al estímulo y ya es diferente, ¿no? Tenemos que tomarnos pausas, así como hay que recordar siempre, somos procesadores profundos. Tenemos que tener un poco más de tiempo. Tenemos que llevar una vida un poco más lenta, con más espacios. Yo tengo 15 minutos de espacio entre pacientes. Casi nunca lo logro, pero lo tengo programado así en mi Sí, agenda, sí, claro, para tomar un ¿no? respiro. Porque solo necesito poder salir, tomar agua o lavarme las manos, ¿no? Hacer este cambio. Todos lo necesitaríamos. Creo que es sano para todos, toda la población, pero para los PAS es necesario, es medicamento, ¿no? Tenernos paciencia, empatía y darnos espacios de pausa y de soledad. Ujú, ujú. Ahora, me gustaría regresar a los Ajá, sí, elementos, sí, si sí, estás de hay que acuerdo. regresar. Entonces, teníamos el procesamiento profundo o deep processing, ¿no? La D. La O, que es, somos fácilmente sobreestimulados. La tercera es la E, que es empatía y emociones. Y la D, digo, la S, perdón, es que hay una después que acaban de meter, es la sensibilidad a lo sutil. Y ahí es en donde entra mucho nuestra corregulación o nuestra co-desregulación con el mundo. Porque si tú levantas la ceja, Meg, y yo estoy desregulada o yo tuve una mala mañana, yo puedo pensar que no estás de acuerdo y que me estás juzgando. Claro. Porque levantaste la ceja y tal vez tú estabas pensando, ah, qué interesante. Ujú, ujú. O, ay, me dolió algo en la panza. Y yo estoy súper atenta. Entonces, tendemos a ser hiperalertas a todos los detalles. Entramos a un lugar y ya vimos que hay una pareja discutiendo, que hay un cuadro de no sé qué, que el mesero está rápido, que hay tal trago, que se me antojó ese, quiero saber qué es ese plato que... Cuando vamos y con las otras personas no se han dado cuenta de nada, ¿no? Nos damos cuenta de mucho más de lo que pasa y pequeños detalles. Somos excelentes detectives. A mí esto me ha hecho, eh, pues, buena en lo que hago porque a mí me gusta llegar a las causas. Creo que de alguna manera inconsciente, ese rasgo de los PAS me llevó a irme especializando, ¿no? Porque
pues ya que le pongo tanto de ojo al detalle, quiero saber más sobre ese detalle y por qué está ahí ese detalle. Y bueno, ¿no? Pero también somos muy buenos aconsejando porque vemos los detalles, podemos procesar profundamente las cosas y además tenemos mucha empatía. Entonces podemos adecuar muy bien esta percepción extra que tenemos para ver cosas que los demás tal vez no están viendo en su empresa, ¿no? O sea, no me refiero a Sí, que sí. todos se dedican a la salud. Ujú. Conozco paz consultores de estrategia de negocios que son tremendos, porque pueden ver detallitos que la mayoría de la gente no ve, pueden procesar esa información súper claro, ¿no? Y pueden decir, claro, lo que estas personas quieren es plan. Entonces voy a adecuar el plan o lo que sea. Entonces, digo esto para que lo tomen como algo con muchas oportunidades de aprovechamiento Y que y siento que no es solo cualidad. con la carga de la sobreestimulación, que es lo que más nos detiene, ¿no? Que además sí creo que se habla mucho más de eso que de la ganancia de ser paz. Totalmente. En Entonces, general, es un problema a resolver y lo que han notado es que más de 100 especies de animales tienen estos dos grupos. Eh, en algunas especies les llaman los vigías a los paz, por ejemplo. Bueno, no serían paz, serían, no sé, los monos ajá. altamente sensibles o las moscas de la fruta. Hay unas moscas de la fruta que están más quietas y otras que se la pasan volando. Pero las que están más quietas son encargadas de mandar señales de alerta a las que están volando cuando ven peligros. Esos serían los altamente sensibles. Y las que están volando son mucho más rápidas. En especies de peces han visto que hay peces más lentos que otros. Pescan a los más altamente sensibles porque eran los que estaban procesando más lentamente. Pero ahí no nos convendría, Claro, ¿sabes? claro. Ay, no, no, no es un buen lugar. No, no, no es un buen lugar. Pero tal vez también se tarda más en salir y por eso no lo pescaron, Igual, claro, porque ya vio cierto patrón, claro. ¿no? Pero sí han visto que mientras más evolucionadas son las especies, cuando un paz está regulado, y ahorita voy a hablar de la quinta característica, que es la que más diferencia y la que más fregados nos tiene a los que hemos vivido desregulados, terminan siendo los líderes, porque son más empáticos, porque ven más la perspectiva de las cosas. Si logramos trabajar nuestra sobreestimulación, son muchas ventajas las que tenemos. El problema es que la sobreestimulación ahorita está en todos lados. Entonces, antes podía ser el chamán de la aldea o podía ser el científico y ahora tienes que ser Todo, 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 todo. Y tiene que ser muy buena además. además, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, lo que vieron es que estos cuatro rasgos son hereditarios, son genéticos. Han encontrado muchísimos pares de gemelos que uno es hipersensible y otro no. Y lo que piensan, una de las teorías más fuertes al respecto, es que es para generar, es como en esta tribu que tenemos que ser, generar personas más sensibles o más capaces para las dos cosas, para observar, discernir, planear, hacer una estrategia como los PAS. Y los otros que son más sobre la Ejecutores. acción, más rápidos, ejecutores, que no es que vayan bajo las órdenes de los PAS, porque además el PAS casi nunca va a ser un líder opresor por esta enorme empatía que tiene y por este procesamiento emocional. Casi nunca. No digo que no lo haya, pero la tendencia no es. Ahora, está el factor epigenético, que es todo lo que hace que un gen se exprese o no se exprese, todo lo que hace que la persona paz se vaya al extremo en el que yo me fui hace unos años, totalmente disfuncional, o sea más funcional como ahora lo soy y que tome todos estos rasgos positivos, que es la susceptibilidad diferencial. Nosotros somos mucho
más sensibles a la falta de contención cuando somos niños. Necesitamos un entorno congruente, consistente y seguro. No importa qué nos pase, si podemos volver a esta consistencia y a esta seguridad. Y eso es lo que te mencionaba hace ratito. Para los seguidores de Meg, Meg me decía que mucha gente paz le ha comentado que se siente en paz con ella. Y yo le decía que claro, que es porque ha de tener una energía muy consistente, estable, porque pueden llegar a ti y eres un remanso, ¿sabes? Eres un cuenco de, ok, sé que llego contigo y no me vas a gritar, pero otro día te vas a reír, pero otro día, ¿no? Entonces, si nosotros crecemos y cuando somos niños tenemos a nuestro cuidador primario, por lo menos uno, sea nuestro papá o nuestro abuelo o tíos o hermanos, pero que haya un cuidador primario, que sea consistente, a quien podamos llegar con seguridad. Ujú. Vamos entonces a poder trabajar esta tendencia a la sobreestimulación mucho más fácil, pero somos mucho más susceptibles al trauma, porque ya de por sí genéticamente somos personas que están en alerta, porque nuestros sentidos, como decía hace rato, le dicen más cosas a nuestro cerebro, Claro. percibimos más cosas. Entonces, si yo no tengo un lugar en donde pueda organizar toda esta información incongruente o demasiada información, ¿no? Que me dé seguridad y poder armar este rompecabezas cuando soy niña o niño, voy a crecer con este patrón de incongruencia en los mensajes y con estas decisiones de inflamación, de tensiones musculares, de hiperactividad metabólica, que después, a la larga, con los años, termina siendo temas en la tiroides, temas digestivos, porque ¿a qué horas va a digerir un No, sistema que todo el tiempo tiene que estar alerta sí, por si se tiene que mover, claro. ¿no? Entonces, claro, gastritis, colitis, y terminan todo en enfermedades autoinmunes. Hashimoto, que ahorita está en De todos moda. lados, ¿no? Entonces, claro, y cada vez gente más joven está teniendo enfermedades autoinmunes. Eso no se veía tanto. Ujú. ¿Pero por qué? Porque estamos sobreestimulados. Las personas que no son hipersensibles están hiperestimuladas. Los que somos hipersensibles estamos en fatiga crónica, estamos debutando con mil cosas. Entonces, la susceptibilidad diferencial es muy importante y es el quinto elemento de lo que define y lo que nos permite a las personas, en todas las personas, pero ahorita que estamos hablando de personas altamente sensibles, nos permite irnos y jugar un poco más entre la parte, digamos, sana, buena, funcional y maravillosa de ser paz y la parte disfuncional con condiciones de salud, dolores, problemas de sueño que puede resultar de ser paz, ¿no? Eh, Hay otros factores que se relacionan con las personas paz, que son, por ejemplo, tenemos hipermovilidad en las articulaciones y son cosas que van juntas, porque si yo tengo hipermovilidad en mis articulaciones, ¿qué le va a decir mi sistema propioceptivo a mi cerebro? Ah, Que como, mi estructura está frágil. Entonces voy a tener siempre un elemento sensorial interno hacia mi cerebro de, ay, uy, 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 estoy frágil, mis articulaciones. Entonces solo eso ya me hace hipersensible, solo eso ya alerta a mis sentidos externos para buscar congruencia y ver si mi exterior se relaciona con la falta de control corporal que yo estoy sintiendo, wow, wow. por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa si soy hiperlaxa? ¿Qué es esto? No mucha elasticidad. Mis órganos o mis venas, mis arterias, tal vez sean más, no tengan la tensión necesaria para mantener mi presión arterial. Y entonces yo me paro rápido y me mareo muy fácil. O me desmayo o convulsiono a veces. Y entonces
No, pues tienes disautonomía. Claro, pero la disautonomía es una decisión que tomó mi sistema nervioso Eh, ante esta falta de elasticidad, digo, de tensión en la colágena de mi cuerpo, que es genética, ¿no? De llevar la sangre y el oxígeno al cerebro. El cerebro interpreta esto como una alerta tremenda, me desconecta para acostarme y que le llegue sangre y oxígeno. Pero es que eres una delicada. Cada vez que vamos a un lugar ruidoso o un concierto te desmayas. Pues claro, porque soy paz y porque mi sistema interno no está teniendo la misma tensión arterial, no está teniendo el mismo sostén articular, pero además de afuera estoy siendo empujada por gente, luces que cambian, ruido, emociones, gritos, sudor, olores. Claro que se desmayan en conciertos mucha gente, ¿no? Es una sobreestimulación fisiológica. Tal vez la estaban pasando bomba, ¿no? O me peleé con alguien y vomité y vomité y vomité. Bien. Entonces, mi abordaje es sobre el sistema nervioso autónomo porque lo que buscamos es que la interpretación que le dan los sentidos cambie. Claro que le damos a la persona hiperelástica, o sea, como yo, hipermóvil o con Ehlers-Danlos o síndrome de hiperlaxitud ligamentosa o lo que sea. Claro que damos herramientas para que el sistema motor sea más estable, porque no quiero que todo el tiempo el sistema le esté diciendo al cerebro, estamos inestables, estoy frágil, me voy a romper, o los órganos están más colgados y entonces no tienen la misma tensión. Pues claro que hacemos cosas mecánicas para que ayude, pero también tenemos que generar una congruencia sensorial porque esa persona sí o sí va a ser paz por esta búsqueda de congruencia. a ver, eh, en tu práctica, porque eso es lo más Ujú. importante, porque el recurso es que haya alguien especializado como tú que lo vive, que lo ha hecho suyo, que lo ha experimentado para autorregularse. Entonces, cuando alguien viene a trabajar o a conectarse, en realidad aquí lo que sucede es que, ¿qué sucede? Te explosiona. O sea, explosiona contigo y tú tienes como la herramienta uno, 2 y 3 para saber cómo. Generalmente, voy a decirlo, Mariana, y a lo mejor tú me corriges, la gente viene cuando ya está muy tronada del cuerpo, físicamente del cuerpo. O sea, voy a hablar de motriz, de que la columna ya no aguanto, no aguanto el hombro, el codo, la rodilla, y pensando siempre que es afuera. El tema es que siempre, sabes que es como ando en bicicleta porque hago maratón y porque hago extremo, pues siempre estoy lastimado cuando el asunto más importante es que ni siquiera te has dado cuenta de esta condición. ¿Por qué? Porque quien no conoce la condición la tiene no solo aplastada, sino que se siente que es raro, que es una persona muy rara, muy incomprendida, Inadaptado. muy incomprendida, con un mundo muy ¿no? Muy a mí me parece como una, y por eso quise decirlo, porque sé que en esta parte de los cómo resolverlos, sí tenemos especialistas. Sí hay especialistas que si no lo sabes, te lo explico. Y en este programa, si lo estás viendo, yo creo, si a ti te toca por ahí, bueno, averigua si hay un formato, no necesariamente lo que le está pasando al cuerpo viene de una causa externa. Yo digo que siempre viene interna, siempre. Pero cuando te haces muy responsable, dices, ok, esta palabra me parece extraordinaria para todos. Estamos sobreestimulados. Y en todas las redes, en todo lo que hacemos con el celular y con todo lo que está pasando afuera. Y las Entonces, expectativas que tenemos sobre lo que todo tenemos que hacer y ser ahorita. en este instante es mucho. Entonces, aquí me parece que dijiste algo, porque quiero empezar como un poquito a resumir, que un formato es esta mindfulness de entrar en conciencia plena de un instante y puede ser que tome una pluma y simplemente
sienta, la toque, Ujú, estoy aquí, no allá, contigo. O sea, sí, exacto, tener una herramienta cerca que en el instante te diga, aquí estoy, y está bien, ujú. está bien. ¿Con qué quisieras Y cerrar? practicarla siempre. Yo esto le recomendaría a todos, el, a todas las personas, sean hipersensibles o no, porque además, si no son hipersensibles y están escuchando esto, Es por algo. van a ubicar a varias personas Muchas, alrededor claro, suyas que son hipersensibles. claro. Cada vez hay más personas que se identifican. eh, yo recomendaría, sí, hacer mucha práctica de presencia. Hay muchas técnicas, el trabajo de respiraciones, eh, miles de tipos de meditaciones. Hay un programa, si la única desgracia absoluta de ese programa, y yo quiero ver si puedo conseguir hablar con ellos para traducirlo, es que está en inglés, pero es un programa maravilloso que te lleva paso a paso gratis, es una app que se llama Healthy Minds o Mentes Sanas. Es un programa que además hacen investigaciones para hacer ese programa mejor. O sea, digamos que si haces el programa, a veces te hacen cuestionarios que tú puedes contestar o no sobre cómo te has sentido, pero te va llevando poco a poco, perdón. Y si lo haces diario, yo creo que son como 4 meses. Puedes escoger entre 5 minutos y 30. Yo les recomendaría eso para empezar. Puedes hacerlo activo o sentado, sentada. Eh, pasa por estímulos propioceptivos, programas y técnicas de conciencia para darte cuenta qué estás sintiendo emocionalmente o qué estás sintiendo en el cuerpo, dónde hay tensiones o no. Practicas la compasión y la interconexión con los demás. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo. Yo llevo años haciéndolo, lo termino y lo vuelvo a empezar porque además todo el tiempo lo editan. Tienen cosas específicas para estrés, para paternidad, para, o sea, es Es una una chulada herramienta. ese. Esa es una gran herramienta. Si quieren tomar cursos de meditación o de mindfulness, pero si no, tratan de estar presentes varios momentos en el día, conscientemente, porque se nos está olvidando y eso hace que el cuerpo no se pueda regular. Y somos todavía pocos especialistas para la cantidad de pacientes que ya están requiriendo. Entonces, por favor, ayúdennos Ok, Mariana, gracias por decirnos, ¿ok? haciendo más Sí, conciencia de que estamos aquí, sí, ¿no? sí, sí, Regulándonos, claro. haciendo... Y Chamba. esta... Y otra cosa que me gustaría comentar, que ahorita está siendo una de las fuentes de estrés más tremendas en el campo de la salud, es el estrés relacionado por mejorar la salud. Entonces me tengo que levantar a tal hora para hacer el baño de no sé qué, pero entonces me tengo que tomar el agua caliente con limón porque si no ya no sé qué, pero entonces el caldo de huesos, pero el tal, pero entonces la meditación, pero entonces yoga, pero entonces ser perfecta, pero entonces la ensalada de tal y las proteínas, chin, me come. O sea, si cuidar tu salud te está generando tanto estrés, Bye. te vas a inflamar más con todos esos hacks que si te comes una pizza En paz. y conectas con tu gente. Claro. Esa es otra cosa que en todos los estudios ha salido. La mejor manera de regular al sistema autónomo, y perdón que lo diga hasta el final, es generando tribu, estando con gente que te regula y que disfrutas. Han hecho estudios con alimentos, han hecho estudio con hábitos, con interconexión de tu tribu y sin, y todo indica que te puedes portar bastante mal con la alimentación, pero si tienes una tribu de contención, en donde puedes ser tú, que te nutre, con donde tienes un servicio tú también y los ayudas a ellos, vas a ser mucho más sano y vas a estar mucho más en paz que si no lo tienes. Esa sería la otra, ¿no? Porque al principio hice énfasis en el estar solos un rato, pero Claro, también, date un por tiempo. favor, Claro. consíganse una tribu que los entienda. No es difícil, solo necesitamos comunicar que a veces tenemos que hacer una pausa o que nos es difícil y somos personas todos.
los paz y no los paz. Somos personas que necesitamos la conexión. Correcto, correcto. Bueno, Eso sería mi resumen. pues, mi querida Mariana, programón, mil gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por Gracias a esto ti. que compartes y sobre todo porque le das mucho sentido a muchas cosas que uno pasa de largo a veces por falta de información. Mil gracias por estar en el programa. Gracias a ti, ha sido un gusto. Pues así cerramos este programa que da herramientas, muchas, y sobre todo explicaciones que posiblemente a ti te hacen más sentido que nunca y volteas y dices, ah, qué caray, somos una familia, paz, con razón, creemos que no, que somos raros y neuróticos. No, son altamente sensibles. Y entonces, de ser paz, para vivir en paz, hay que autorregularse, como nos dijo Mariana. Pásenla muy bien, nos vemos la próxima semana. Brilla siempre.